geográficamente, tiene muchas ciudades medianas, digamos, de 250 a 500 mil habitantes. Están distribuidas por todo el país. Entonces vos tenés una gran metrópolis, como puede ser Londres, pero el resto de las ciudades son todas muy buenas ciudades, muy accesibles, por ahí con los precios que uno está acostumbrado de invertir acá en Buenos Aires. Y no tenés que irte a los cientos de miles de dólares, millones de dólares para adquirir una propiedad en el Reino Unido, pudiendo acceder a departamentos, te digo, depende de lo que uno busque, pero desde los $80.000 aproximadamente, que No, la gente increíble. por ahí cree que era inalcanzable y no es una locura. Escucharon bien, ¿no? Desde $80.000 uno puede tener un pied a terre o una propiedad o segunda propiedad, o si sus hijos se van a vivir a estudiar a Europa en UK. Es Claro, increíble sí, escuchar estos valores. sí, sí, sí. Inclusive, si vos, nosotros ahora estamos trabajando bastante la ciudad de Manchester y de Liverpool, por el crecimiento que tienen esas ciudades, y aparte son divinas, ¿no? Son hermosos. Eh, sí, sí, son hermosas. Eh, y vos lo ves los precios por metros cuadrados y es como, lo puedes comparar con Palermo, con Puerto Madero. Entonces son precios accesibles, no hay acceso a crédito, inclusive para los extranjeros. Todo lo que es el proceso de compra es muy fácil, es muy sencillo, como lo hacen los británicos. Al extranjero lo tratan como si fuera, digamos, a nivel fiscal, como si fuera un residente, lo cual no tenés que estar, viste, no tenés retenciones, no tenés que formar sociedades. Entonces, en eso como que es un sistema muy benevolente. Claro, súper interesante. ¿Querés contarnos un poco, sin aburrir a la gente, porque creo que no los Sí, vamos a aburrir, porque es muy interesante, el proceso de la operación, cómo sería? sí, 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 sí. El proceso es sencillo, ¿no? Tomando en cuenta que uno lo está haciendo, se hace totalmente a distancia, comprar prácticamente desde tu casa. Exacto. Digamos, normalmente se firma un formulario de reserva, ¿no? Donde uno reserva una unidad, donde fuera, y se gira lo que es la reserva, que puede ser, normalmente son 5.000 libras esterlinas, y después de esa reserva se entra en contacto con el solicitor juega el rol de nuestro escribano, digamos. Bien, el Si por acá, solicitor. claro, el solicitor Perfecto. de ser de escribanos, y allá, digamos, todo lo que son las transferencias inmobiliarias, obviamente es bancarizado, y tiene que pasar los fondos por una cuenta de custodia, como debería ser en Estados Unidos, para los que conocen la compañía de títulos. Bien. Entonces el solicitor es quien hace el cambio el registro y cambio de títulos, ¿no? De titularidad de la propiedad. Entonces vos girás, bueno, en ese momento el solicitor te va a pedir copia de pasaporte, comprobante de domicilio, que normalmente te entrega una factura de luz, gas, un extracto bancario, Claro. y lo que es el formulario de antilavado, que es donde vos declarás de dónde proceden los fondos, que El son origen de los ahorros, fondos, claro, la exactamente, el procedencia de los origen de fondos. fondos. Mm. Y normalmente te piden el extracto bancario donde van a salir esos fondos. Luego te aprueban, te mandan el paquete con el contrato para firmar la compra. Ahí sí, hay un contrato que se envía un original por DHL o FedEx o lo que fuera, que tarda 3 días en llegar, y se giran los fondos a la compañía, al solicitor, a la cuenta de custodia. Cuando llegan los fondos y el contrato, queda ejecutada la compra. Qué increíble, ¿no? Escuchándote, Es se, se mucho ve, más sencillo, sí, se ve muy muy sencillo. fácil todo en comparación a la prehistoria de la operatoria que tenemos nosotros en Argentina, ¿no? Que es mucho más manual. El argentino está muy acostumbrado en tocar las propiedades, en ir a conocerlas. Recién ahora con la pandemia, una gran herramienta fueron las visitas virtuales 360, ¿no? Para que la gente pueda Sí, anticipar en conocer las propiedades y luego de manera presencial, pero me encanta el tema de la firma digital, la firma electrónica, y ustedes acompañan en todo momento, ¿no? Tanto en el proceso a la hora de llenar los sí, formularios. sí, casi todo lo hacemos nosotros. En general los formularios los llenamos nosotros, para que sea más sencillo, y ya sabemos cómo hay que completarlos. Y sí se los mandamos al cliente para que lo firme. Bien, Eh, Hay mucha documentación que se puede hacer la firma electrónica, digamos, o se manda un DocuSign o Adobe Sign para que se firmen, y sí se necesita la firma de tinta, digamos, para lo que se llamar el boleto de compra-venta.
recuerdo en un vivo o en algún video que armaste en algún momento que por favor no le consulten al abogado de Argentina, Sí, que no conoce las leyes de Reino Unido. sí, 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 sí. No, no, nos pasa mucho a veces que algunos clientes consultan a su abogado, por ejemplo, su contador local, Sí, eh, y si ese abogado trabaja solamente localmente, es muy difícil que sepa cómo son las leyes en Inglaterra, entonces todo le parece raro. No, qué raro que sea tan sencillo, qué raro que sea así, o por qué no tiene que actuar un escribano. Y bueno, digamos, el sistema es muy diferente. es muy distinto. Hay que Y cambiarse a el ver chip. si, Hay que cambiarse el chip. claro. De Sí, que alguna sería genial que manera, algún día se adapte a Argentina a eso, ¿no? claro. Para que sea una transacción más simple. Bueno, pero vamos en ese camino. Viste que la tecnología se avanzó como 10 años, así que yo creo que Sí, es tarea nuestra también como corredores matriculados empezar de alguna manera a ayornar todos los procesos, ¿no? Y la tecnología es una pata fundamental. Eh, Contanos un poquito, si querés, el ticket más económico que estás ofreciendo y después vamos escalando a lo que es mercado corporativo o residencial de lujo. sí, lo más económico suele ser lo que se denomina, digamos, student accommodation, que son apartamentos para estudiantes universitarios, que suelen estar cerca de las universidades o en los campus universitarios, que son de uso exclusivo para los estudiantes. Esto se vendría a ser están considerados como si fuera un inmueble comercial, ¿no? Bien. Y que lo cual tiene sus ventajas. Te Y este interrumpo, tipo, te sí, interrumpo un poquito. Recién acaban de preguntar inversiones en Escocia. Sé que tenés un producto también en Escocia. ¿El Opto era en Escocia? Si mal no recuerdo. en Gales. En Gales, perdón, en Gales. En Gales. Sí, no, actualmente hemos visto algunas cosas en Escocia, pero no nos hemos metido todavía de lleno. Normalmente nosotros, prácticamente todo lo que comercializamos, los conocemos. O sea, viajamos, vamos, vemos las ciudades, conocemos bastante el país. Si Eso es bien muy Escocia importante. la Eso es muy conozco, sí, importante. Escocia, conozco Escocia, pero todavía no he viajado con la mirada de ir a ver los desarrollos, ir a ver las propiedades, Bien, por lo cual todavía no nos metimos mucho en la parte de esa. bien, bien. Estábamos en los tickets de las residencias para universitarios. Sí, claro, bueno, esos son microambientes, normalmente son departamentos que van de los 13 a los más grandes, que vendría a ser un penthouse, 28 metros cuadrados, y esos son los que suelen estar desde las 60.000, por ejemplo, a 110.000 libras aproximadamente, ¿no? Dependiendo de dónde esté ubicado, la categoría también, porque dentro de ese mismo eh, de ese mismo producto, hay diferentes categorías. Algunos son más básicos y tenés productos también para estudiantes universitarios que son de lujo, que vas y son Claro, impresionantes, ¿viste? Con todos los amenities, pero siempre en el concepto este de microambiente. claro. Mucho espacio común, mucho para que la gente haga networking, eh, home office, ¿no? Y que Claro, porque tenés únicamente salas de estudio, de sí. juegos, Co-living, por ahí espacio tipo co-living, sí, exactamente. tenés mucho co-living, inclusive los que son los más chiquititos de todos no tienen cocina, los que tienen 10, 13 metros, son como pequeñas habitaciones de hotel con su Un de baño hotel. privado, claro, y cada cinco comparten su cocina con un living comedor. Ahí estaban consultando hace un ratito qué renta garantizada te ofrecen las constructoras y también aprovecho para sumarte el tema de la rentabilidad, que ahí están consultando también, que tienen esas viviendas económicas, esos estudios de ticket económicos. Sí, la rentabilidad depende del producto, pero en lo que es para estudiantes suele ir desde el 7 al 9%, solamente, ¿no? Increíble. En, En en algunos libras. casos se pueden asegurar por un año, sí, todo en libras. Te pueden asegurar por un año o no, o por 3, por 4, por 5, dependiendo del producto en particular. ¿Y en qué ciudades tenés ese tipo de productos, por ejemplo? Y Para de que la eso gente hay sepa. sí, hay en Liverpool, en Cardiff, ¿no? En Gales, también en Preston. Preston. Eh, el de Preston está muy bueno porque es un complejo simple,
pero está dentro del campus de la universidad. Por lo Bien. cual tenés ahí tenés la ocupación garantizada, digamos. Y Pues está dentro del mismo espectacular. campus. Claro, Sí, no hay manera que no lo fui a ver y está muy bueno. tengas vacancia ahí porque Sí, sí, estás adentro del campus. estás adentro del campus universitario, claro, es Sí. increíble. Es increíble. Eh, Y el Esos tema son de la, ahora los tres productos que más estamos moviendo. claro, y el tema de la renta garantizada, hay una renta garantizada, ¿no? Que brindan las desarrolladoras. Sí, lo que te firman es un management agreement, que vendría a ser un contrato de administración, eh, con un pago de renta anual, digamos, que se paga por cuatrimestre, trimestralmente, normalmente, Sí, y te pagan un fijo, digamos, neto. Ahí te descuentan las expensas, etcétera, y te dicen, bueno, supongamos, para hacer un número redondo, vale 100.000 libras, te vamos a pagar el 8% neto, bueno, son 8.000 libras por año, y cada 3 meses te pagan esa renta prorrateada. increíble. 8%, increíble. Acá está Sí, pagando sí. con suerte entre el 1,5 y 1,8, ni a un 2% menos los impuestos. Sí, bueno, es que el problema acá es el peso, ¿viste? No La tenemos devaluación del peso y moneda, el no poder de tenemos compra. moneda, ni hablar. No, claro, no es Ahí directamente el poder. Gustavo consultaba, estaba leyendo, a la hora de salir, de querer vender, ¿tenés opciones de que la desarrolladora también hay algún convenio que te pueden recomprar la unidad o a la hora de querer salir poder venderla? ¿Cómo es el proceso? Mira, normalmente no, el estándar no. Puede llegar a haber a veces, digamos, proyectos particulares donde ellos se reservan la opción de recompra La opción de en recompra. 3 años, en 5 años o en un periodo de tiempo, eh, pero no es el estándar, digamos, ¿no? Pero y en algunos casos ellos te hacen la recompra, que en realidad hacen una refinanciación bancaria y recompran el complejo y se lo quedan, porque la tasa de interés es más baja de lo que rinde. En otros casos, cuando son complejos grandes, los complejos los venden con una renta aproximada del 4,5% o 4% neto a fondos de pensión. Y si pensás que si estás generando un 7 o 8% neto, duplican el dinero y a vos te pagan un 20% por encima del precio de compra. No, no, eso no se puede creer. Acá los desarrolladores en Argentina se financian las obras, apalancando las obras con las preventas, con la plata de los inversores, de los consumidores finales. Allá en UK, si vos pagás por adelantado o vas acercando cuotas, te pagan un interés por ese dinero que vos entregás en el En algunos, anticipo. sí, vos sabés que en muchos desarrollos que te van pidiendo depósitos, supongamos más del 50% en depósitos, ¿no? Que uno va pagando cuotas, sí, Sí, suelen pagarte un interés sobre el dinero, pues están usando tu plata. Pensá que si increíble. ellos, sí, yo ya averigüé todo cómo funciona, digamos, el sistema de créditos para los desarrolladores inmobiliarios, podría ser algo allá que la verdad es increíble, pero estás en una tasa muy barata, sería un 5%, y si no está entre el 6 y 7 para financiar una obra, ¿no? Es a corto plazo para financiar obras. En cambio, por ahí algunos te pagan un 2, un 3 o un 4% anual y usan tu plata para hacer el edificio. No, no, es Que está bueno. increíble. Sí, 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 está muy, Con muy qué bueno. anticipo tenés que ingresar? Y me habías contado días atrás que hay proyectos que el 80% lo cancelás contra la posesión del inmueble, únicamente ingresando con un 15-20%. Sí, las formas de pago varían mucho según el desarrollo. En algunos vos pagás el 20 o 25% y el 80 y 75% contra la entrega. Ahora, por ejemplo, sale a la venta ahora mismo, digamos, un proyecto en Liverpool, donde vos ponés 5.000 libras, más el 10% digamos, reservas con 5.000 libras, después pagás el 10% del contrato, más los muebles, más el paquete inmobiliario, y después todo el balance completo contra entrega. Y los fondos que vos pusiste están asegurados, digamos, quedan en cuenta de custodia. Ni siquiera o sea, si tiene un problema el proyecto, te devuelven la plata. Te mueve la Eh, plata. Sí, tiene una por lo cual, sí, garantía. su proyecto ya está todo financiado, digamos, con un banco. Sí, y Pero tenés además, diferentes alternativas. sí, ¿no? Los paquetes de mobiliario ya los estuve viendo, son increíbles el diseño que tienen. Y bueno, y también la forma de construir, ¿no? O sea, en Reino Unido, con una obra en seco mucho más veloz a la construcción tradicional nuestra. Sí, ellos hacen todo con steel frame,
y usan mucha panelería, digamos, que no me acuerdo el nombre de los paneles, pero que son, ¿viste? Los aislantes, y, no, y las obras son, excepto las torres quizás de 40, 50 pisos que se pueden Sí, tardar 2, 3 años, sí. en muchos desarrollos los hacen en 15 meses, 18 meses. Hay póliza de caución, sí, que estaban consultando recién lo que estabas comentando, Juan, que hay garantías. En el caso que no se desarrolla la obra, obviamente, hay una cuenta en custodia, así que no hay riesgo. Son Claro, eso respecto a las pólizas de caución o garantías de obra, varía según el desarrollo. Algo que está, o sea, que tiene de bueno el Reino Unido es un país con pocas regulaciones. Entonces, vos no tenés obligatorio, no estás obligado a garantizar los depósitos, pero a algunos desarrolladores, obviamente les sale más dinero hacerlo, pero garantizan los desarrollos con una póliza de seguro. Entonces, bueno, suponer normalmente eso se pide entre 10 y 30% de depósito y el 70% contra entrega. Por ejemplo, pues el 30 y el 70. Ese 30 está asegurado, si bien lo usan para la obra, pero si tienen un problema, responde el seguro, que también eso se usa bastante. La estructura legal, recordás que están consultando si es como una figura legal del fideicomiso en Argentina, algo similar. Debe ser. No, no, allá se usa la figura legal, son sociedades, le dicen SPV. Es una SA. La SPV es Special Purpose Vehicle, que es una sociedad que nace, digamos, para, por ejemplo, comprar un terreno y hacer un edificio. Eh, y después uno, debería ser, hagamos cuenta, es una SRL, que construye un edificio en particular, solamente va a ser ese edificio la sociedad, y uno le compra la unidad a esa sociedad, y ese boleto, digamos, se registra en el registro de la propiedad. Claro, porque encima Pero no es un fideicomiso. las tierras son dueñas de la corona, ¿no? Si querés contar un poco eso también, la tierra donde desarrollan el proyecto. Sí, algunas, no todas, digamos, algunas tierras pueden ser de la corona, del Estado o privadas. O privada. Tiempos atrás sí era toda la corona, hoy ya las tierras tienen dueños privados, que son empresas. Pues normalmente lo que vas a hacer es, por ejemplo, al Estado le podés comprar la tierra de manera permanente o por X cantidad de años, pero muchos compran de manera permanente, pero los departamentos se venden por tenencia, digamos, por un periodo de tiempo. Tendría que ser como un alquiler a largo plazo. Y el estándar son 250 años. Entonces vos compras el departamento por el uso de 250 años. 250 años de uso. Claro. Entonces vos pagás un alquiler anual por el derecho de uso de esa tierra, digamos, por estar ahí, que suele ser poco, ¿no? 200 libras, 300 libras, 400 libras por año, eh, por el periodo de vida del contrato que tenga, que suele ser 250 años. Claro, claro, no. Bueno, súper interesante. Y En eso funciona diferente, muy pero es el diferente. estándar de eso. La verdad que sí, está muy bueno escuchar cómo se construye allá, cómo es la operatoria, que es totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados, pero con muchas facilidades. Sí, vos sabés que comparado a Estados Unidos, donde uno hace una sociedad para comprar y tenés el tema de los impuestos a la herencia y demás, Justamente estaban eh, consultando eso, si podés comparar como persona física o como una sociedad. es indiferente, digamos. En realidad es mejor, depende de los montos, es mejor como persona física, ¿no? Eh, no es necesario formar la sociedad, por lo menos en montos, por ejemplo, hasta $500.000, o 500.000 libras, puedes hacerlo es más práctico hacerlo como persona física, tenés ventajas impositivas de esa manera, ellos te dan un mínimo no imponible, digamos, que se llama personal allowance, de 12.500 libras anuales, donde no pagas el impuesto a las ganancias, por lo cual esas primeras 12.500 libras son libres de impuestos, que es excelente. Entonces, lo que hacen la mayoría es, por ejemplo, si vas a comprar 2 o 3 departamentos, pones la titular a dos, suelen ser parejas, entonces si es, por ejemplo, marido y mujer, ponen los dos titulares y cada persona física tiene 12.500 libras por año, y ahí nomás te hiciste 25.000 libras, y algunos ponen a los hijos también, Claro, entonces cada persona física tiene 12.500 libras y te puedes hacer 50.000 libras por año libre de impuestos, que la verdad que es atractivo, qué que eso la interesante. sociedad no te lo da, ¿me entendés? Es una sociedad no te lo brinda, exactamente. Ese beneficio de no pagar impuesto a las ganancias hasta 12.000
500 libras por año. Claro, eso lo tenés libre y el excedente paga el 20%, digamos. El excedente del 20. Eh, lo cual es el sistema es bastante benevolente desde el punto de vista fiscal y es muy simple. No estás obligado, al no formar una sociedad no es necesario usar un contador. Si bien nosotros el primer año lo recomendamos para que hagan bien los procesos, digamos, de obtención del número, llamarle como si fuera el quit de ellos. Juan, si Eh, querés, repetí de acá a Costa, se perdió la respuesta acerca de la parte impositiva. Si lo podés repetir, que justo se le cortó, que es algo interesante. el formato de compra. La parte impositiva del formato de compra, hasta cuánto no pagás impuesto a las ganancias, etcétera. Sí, claro, la compra recomendamos en un principio, dependiendo de los montos de inversión, pero en un principio para el promedio que invierte 100, 200, 300, 400, 500 mil dólares, es hacerlo a título personal, eh, que es más sencillo y te ahorras los gastos de generación de una nueva sociedad, etcétera. Y aparte, el Estado, digamos, el gobierno británico te trata como a nivel fiscal como si fueras un residente y tenés una exhibición impositiva a un mínimo no imponible de 12.500 libras anuales por persona física, que no es por propiedad, sino que es por persona. Entonces, lo que hacen muchos, compran con 2 titulares o 3 titulares cuando van a hacer varias inversiones, para que cada persona física de la familia tenga esas 12.500 libras esterlinas libres de impuestos. Acerca del impuesto a la herencia, estaba consultando también una persona ahí. El impuesto a la herencia también existe. Lo bueno que tiene es que el mínimo no imponible del impuesto a la herencia es bastante elevado, son 325.000 libras esterlinas, y para casados son 650.000 libras, es casi $1.000.000. Por lo cual, por eso para lo que es una inversión promedio no necesitas hacer una sociedad, pero también se puede, digamos, hacer un testamento, un will, para no tener que pasar por el proceso, digamos, sucesorio, que es un poquito más complejo. Se deja directamente hecho un testamento con la sucesión. Bien, bien, bien.